y que bebe mucho de los historicismos, porque hay algo muy importante, y es que el modernismo existe tanto en Viena, como existe en Francia, como en Inglaterra, como en Italia, tiene diferentes denominaciones, se dice Art Nouveau, Modern Style, modernismo, Liberty, etcétera, etcétera, pero siempre hay un denominador común, y el denominador común es que se bebe en la tradición autóctona y intentan crear una cultura cosmopolita para alcanzar la modernidad. Es decir, que se bebe en la tradición, pero no se imita la tradición, lo que se pretende es reinventarla, reactualizarla y con ello crear una arquitectura moderna. Entonces esa arquitectura internacionalista, que es el modernismo internacionalista español, que es la que se extiende por toda Europa, que tiene influencia del Art Nouveau belga, el francés y de la Secesión vienesa, surge a raíz de la Exposición Universal de París. En esa Exposición Universal de París, por ejemplo, se aconseja que los pabellones españoles, pues no los pabellones, no los españoles, todos los pabellones, recreen formas autóctonas, y ahí es donde arranca el modernismo internacionalista. Y precisamente el pabellón español recrea el plateresco porque precisamente el plateresco, que es renacimiento español, pues es uno de los estilos arquitectónicos o estilos artísticos que más representa, bueno, pues a esta nación. Entonces es curioso cómo el beber en ese historicismo es el arranque del modernismo, por eso los historicismos están siempre tan presentes en esa arquitectura modernista que se entiende por toda España, y no para nada, lo que pasa es que hay un historicismo paralelo, que no es el que utiliza el modernismo, porque aparte de por ejemplo una construcción historicista o modernista, siempre vemos como hay detalles que modernistas, lo que nosotros identificamos como modernistas. Sí, lo mismo encontramos el mascarón plateresco, que encontramos esa vegetación florida o esa vegetación orgánica propia del estilo modernista. Es decir, que siempre hay detalles modernistas, pero repito que el modernismo catalán es algo totalmente autóctono y que no tiene nada que ver con el modernismo, ni con el español, ni con el que recorre toda Europa. Ese modernismo internacionalista es el que encontramos en Ronda. Lo cierto y verdad es que nosotros tenemos un arquitecto que estudia en Cataluña, en Barcelona. Entonces nosotros podíamos haber dicho simplemente, bueno, pues en Ronda tenemos una arquitectura modernista, porque es que está perfectamente justificado, porque Santiago Sanguinetti estudió en Cataluña en los años de pleno auge del modernismo, pero no, pero resulta que es que Sanguinetti también estudió en Madrid y estudió precisamente esa corriente ecléctico-historicista que precisamente le permitió recrear con toda la facilidad todas las formas del modernismo internacionalista. ¿Qué ocurre? Que en Ronda pues tenemos una mezcla de esas dos tendencias. Tenemos las tendencias catalanas, porque precisamente el remate, que no lo hemos nombrado, el casino, el remate del casino, esa figura de mujer que tanto inspiró a la arquitectura, al modernismo catalán, con el pelo suelto, que precisamente ese pelo suelto posibilitaba ese movimiento o esa forma orgánica. Entonces tenemos una síntesis de las dos tendencias, la catalana y la del resto de Europa, y después, como coincidió con Pedro Alonso, bueno, pues tenemos una interrelación con el eclecticismo arquitectónico, y lo cierto y verdad es que si estudiar el modernismo en España ya es difícil por esa polémica entre las dos tendencias, en Ronda tenemos un fiel reflejo de esa polémica. Pero bueno, son pocas obras, pero bastante esclarecedoras de lo que es el modernismo en España. Bueno, y esos elementos historicistas que se pueden ver plasmados en la arquitectura modernista de Ronda, ¿dónde lo vemos y en qué fuente beben? Pues mira, por ejemplo, Sanguinetti recurre mucho al clasicismo, y Pedro Alonso, por ejemplo, recurre mucho al neomudéjar y al plateresco. El casino, un edificio que podemos nosotros entenderlo como de transición al modernismo. Entonces ahí lo mismo vemos el mascarón plateresco, que vemos los grutescos también del plateresco o del barroco, y lo vemos mezclados o los roleos barrocos también, o lo vemos mezclado con formas orgánicas modernistas. Eso lo vemos perfectamente en el casino, planta baja y alta se ven perfectamente. Si vemos el mascarón plateresco con las formas vegetales de la época modernista. Y después, por ejemplo, en la otra obra de Pedro Alonso Gutiérrez, que es la de la calle Los Remedios 19, bueno, ahí vemos un neomudéjar, las cresterías neogóticas, y por ejemplo mezcladas con formas tan modernistas como la de las tres bandas y los círculos de la Secesión vienesa, que es el modernismo que se da en Viena. Ahí está todo mezclado, eso se ve perfectamente. O por ejemplo la de la calle Tenorio, eso es Art Nouveau francés. Así que aquí vemos una síntesis de todo, es algo sorprendente, ¿no? Y Sanguinetti también bebe mucho de la Secesión vienesa, que la Secesión no era un estilo tan florido, sino mucho más geométrico. Prefería una más racionalidad constructiva, como en el edificio
de la calle Ortega, pero siempre mezclados con elementos historicistas sobre todo del mudéjar y el plateresco. El mudéjar es una corriente historicista que comienza a finales del 19 y se va a prolongar hasta el regionalismo en los años 20. El que corre paralelo al modernismo lo podemos considerar como el modernismo, pero el anterior, los decimonónicos y sobre todo a los años 20, quizás lo vemos como una forma de reivindicar la identidad, ¿no? La identidad de Andalucía con respecto a la arquitectura exterior, que eso es más un regionalismo, que también bueno, se puede entender así el modernismo, ¿no? Y ocurre también con el plateresco en otras regiones españolas. Lo que pasa es que al ser arquitectos formados en Madrid también lo vemos reflejado en la arquitectura rondeña. Entonces por eso es muy difícil comprender el complejo estilo o corriente modernista, y quizá es más oportuno hablar de actitudes modernistas más que de estilos modernistas, o de criterios modernistas, o de estética modernista. Entonces si hablamos de actitud modernista sí podemos englobar toda esa, porque a veces no se sabe dónde comienza, dónde termina estos estilos históricos. Es dificilísimo dónde saber dónde comienza, bueno, y después nos metemos en el Art Deco, en el neobarroco, que eso sigue siendo volver a beber en los estilos históricos, ¿no? para crear una arquitectura moderna, porque realmente tú las ves y dices, bueno, beben los estilos históricos, pero realmente tiene apariencia de modernidad. ¿Por qué? Porque han sido reinventados y reactualizados. Y en eso consistía realmente esa mentalidad o esa actitud modernista, más que estética modernista, que en definitiva a la conclusión que llegamos. Y de esas obras que podemos encontrar en Ronda, neomudéjares, o sea, con influencia neomudéjar, cuáles serían los edificios más importantes, y además también tengo entendido que dentro de esa influencia historicista también existen corrientes particulares, como por ejemplo un estilo sevillano, un estilo cordobés, no sé, esas obras y todo ese cúmulo de influencias y de corrientes, ¿en qué edificios en concreto podemos verlos aquí en Ronda, aunque no sean obras de Sanguinetti? Efectivamente, por eso además eso está todo reflejado, porque repito que no se puede estudiar a un arquitecto aisladamente, sino que paralelamente, si queremos ver la evolución arquitectónica o la evolución artística desde finales del siglo XIX o hasta los años 20, que es lo que abarca el libro de la arquitectura rondeña, pues tenemos que hablar pues también de otras corrientes que se desarrollan posteriormente, como el regionalismo, el neobarroco, el Art Deco. Bueno, pues entonces tendremos que hablar del regionalismo, hay que hablar de la Casa del Rey Moro, que además tiene una influencia sevillana tremenda. Eso es, hay que hablar, por ejemplo, también de la Casa de los Martos, eso es regionalismo, pero el regionalismo también donde hay todavía detalles modernistas, ese torreón que tanto tenemos tan presente en la arquitectura sevillana. Sí, que eso ya son parcelas, como tú has dicho, dentro del regionalismo andaluz. Y neomudéjar, bueno, neomudéjar está presente en la arquitectura rondeña y andaluza constantemente, precisamente con lo que decía antes, como una reivindicación de nuestra identidad con respecto a la arquitectura extranjera. Y edificios en Ronda, bueno, pues hay muchísimos. Los más relevantes en la Plaza Carmena Vela, el que hace esquina, así que además no es de ningún arquitecto, es de un maestro de obra y que se llamaba José Gutiérrez. Y por ejemplo el cementerio antiguo de la ciudad de Ronda, eso tiene un neomudéjar formidable, y numerosas edificaciones en la calle Espinel, que son además, también hay que tener en cuenta que todas estas edificaciones las vamos a encontrar pues en ese nuevo ensanche que se hace de Ronda, bueno, a raíz de la construcción del Puente Nuevo, que no tiene nada que ver con ese urbanismo musulmán que tenemos en la ciudad de calle estrecha y sinuosa, sino que esto es un urbanismo mucho más racional, que surge a raíz de la construcción del Puente Nuevo, con la Plaza de España, la Avenida Virgen de la Paz y todas las calles que vienen a desembocar en esa calle Virgen de la Paz. Hablamos de la calle de los Remedios, de la carrera Espinel, de la calle Sevilla, de la calle Nueva. Estos son los nombres nuevos, antes tenían otros nombres. Bueno, pues ahí en esas calles es donde encontramos además todas esas edificaciones, que también hay que decir que se deben también a que el surgimiento de una burguesía, gracias a una época de leve prosperidad económica que viene a raíz de la llegada del ferrocarril, y bueno, y que esa burguesía, como en Ronda, como en toda España, bueno, pues aprovecha la construcción de esos nuevos ensanches para construir sus caserones en ese nuevo lenguaje arquitectónico que identifica, bueno, pues a una época de mayor riqueza económica y, por supuesto, una riqueza económica que ellos ostentan en ese sentido. Entonces, como un alarde, ¿no? Y aprovechan precisamente esos nuevos ensanches que son pues como identificativos de modernidad, un ensanche urbanístico
a raíz también, que hay que comentar, de unas ordenanzas municipales que se redactan a finales del siglo XIX, a finales de 1890, que en materia de urbanismo por primera vez son bastante precisas. Y además, si hablamos de diseño de fachada, en esa ordenanza urbanística se dice, se le da ciertas libertades a los arquitectos y se dice que los diseños de fachada serán totalmente arbitrarios en todo lo que no se oponga a la seguridad y ornato público. Y eso significa que a los arquitectos en Ronda se les dio bastante libertad a la hora de diseñar los proyectos de fachada, y no ocurrió como en otras ciudades, como ocurrió en Sevilla, donde se le opuso bastante, se le puso mucha pega al desarrollo del modernismo, y las principales escuelas de arte y oficio y círculos de bellas artes defendían un mayor conservadurismo, y de hecho hubo un concurso de fachada en el 1911 donde se impedía, se negaba que participaran obras modernistas, diseños modernistas, y eso dio lugar a que en ciudades como Sevilla, pues desde los historicismos decimonónicos pasáramos a los regionalismos con tan solo una leve incidencia del modernismo. En cambio en Ronda eso no ocurrió, precisamente porque las ordenanzas municipales no decían nada en cuanto al modernismo. Entonces, pues gracias a Dios. Lo que me resulta realmente curioso no es que es una pequeña ciudad andaluza de interior que vive en el campo, es una ciudad eminentemente agrícola y ganadera, donde no existe una burguesía, digamos, fuerte, aunque evidentemente, como tú has apuntado, estos edificios nacen porque hay un resurgir o, digamos, hay una incipiente burguesía que se puede permitir pues este tipo de construcciones. ¿Es el caso de Ronda como una ciudad de interior, como una ciudad agraria, es un caso único, o se conocen otros precedentes en ciudades similares como Ronda, no sé, pues, Antequera o Úbeda o Carmona, o eso es un caso único el de Ronda? Hombre, puede haber casos excepcionales, pero esos casos excepcionales se deben pues a arquitectos que hayan sido formados en Madrid y en Barcelona, porque entonces que no había otras escuelas de arquitectura, sencillamente. Pues tienes la oportunidad de contratar a un arquitecto, que normalmente se contratan a arquitectos que hayan estudiado fuera, y sobre todo depende mucho también del conservadurismo del ayuntamiento, es decir, de que no se le oponga, porque entonces el modernismo era un estilo disparatado, ¿no? Es decir, que no, para ciudades de interior, como tú dices, cerradas, pues a lo mejor no hay esa mentalidad de crear esos edificios tan llamativos, con ese estilo tan florido. Los mismos son más conservadores, porque además incluso en los diseños de la fachada hay mucho de improvisación, y difieren mucho del diseño que hace sobre papel, porque ahí el artesano también tiene que participar a la hora de diseñar sobre la misma fachada, pues bueno, pues utilizando diferentes criterios. Y bueno, pues en Ronda yo creo que es un caso excepcional, por lo menos en Andalucía debe haber más casos, yo ahora mismo los desconozco, pero que se reúnan en Ronda dos arquitectos como Pedro Alonso y Sanguinetti en la ciudad de Ronda, y que se le permita hacer lo que se hizo, porque se ha derruido mucho, porque hay más edificios que estaban en pie, que están ahí los planos, y realmente llama la atención que detalles decorativos, por ejemplo, de la arquitectura vienesa, Dios mío, de la casa mayólica que tú ves en Viena, la ves en la calle Los Remedios, es que es algo sorprendente. Es realmente sorprendente. Entonces a mí aquello fue lo que me llamó la atención, y fue por lo que dije, bueno, pues esto hay que estudiarlo, esto hay que investigarlo, porque esto no es normal que esto exista aquí. Después hay otro tema que no hemos hablado y que es muy interesante, la influencia del modernismo inglés a través del Hotel Victoria. Así que tenemos una fachada modernista formidable. Bueno, pues ¿cómo viene esa influencia? Pues viene a raíz de la inauguración de la línea de ferrocarril Boadella-Algeciras y de la llegada de los ingleses, que construyen su hotel. Está aquí también otro en Algeciras, ¿no? Tengo entendido. Efectivamente.